Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy es lunes 13 de mayo. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos sigue por mis redes, por las redes Canal B, por las redes de Expreso, por las de PBO Radio. Nos sigue por el ecosistema de Canal B y estamos juntos a usted. Hoy hemos tenido maternidad y discapacidad con Luis Hernández en Sin Límites. También ha estado Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, con Pepe Chevasco en la entrevista que hoy ha salido más temprano. Fernando Ceres con información, también con la noticia del día. Ha estado Oscar Becerra también y por supuesto tenemos hoy como entrevista en el programa a dos invitados. Comenzaremos con José Antonio Torres, es columnista de El Reporte, es un internacionalista con mucho oficio, con mucho conocimiento. Vamos a revisar la coyuntura política internacional y nacional y también estaremos con Jesús Salazar para hablar de la coyuntura industrial. ¿Cuánto pesa la industria en este momento en el país? ¿Qué significa lo que está haciendo? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las falencias? ¿Qué se debe hacer? Y tendremos hoy, después de Bahía Talks, a Perfiles con Santiago Serna, que es invitado de Pepe Mato, empresas familiares, industria farmacéutica y liderazgo. Y bueno, el abogado de la señora Boluarte niega pertenecer a la organización criminal a la cual se le imputa. ¿Qué fue lo que dijo él? A ver, escuchemos, por favor. Adelante. Los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará. Pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a dos reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente. Por eso asistí a esas reuniones sin sospechar que este señor estaba grabando las conversaciones. ¿Se reitera su inocencia, abogado? ¿Se reitera su inocencia? Yo rechazo. ¿Quién está detrás de todo Yo eso? rechazo todo. ¿Quién está detrás de todo eso? Yo soy doctor? un daño colateral de una pelea por el poder. ¿De quién? ¿De quién, abogado? ¿Entre quiénes, abogado? Ustedes saben, cuando se investiguen las llamadas telefónicas, se verá que es el general Morán quien me ha estado llamando insistentemente para reunirme con su ahijado, el coronel Harvey Colchado. ¿Qué fecha? ¿Es su hijado? ¿Cuándo, doctor? ¿Cuándo? ¿En qué fechas? ¿Cuándo lo llamaron? En las fechas que dicen. ¿Luego que se reunió con la presidenta? Entonces, allí van a determinar que estas reuniones fueron fabricadas. Fue una emboscada que me han hecho. Es una celada. Pase, por favor. Es una celada, es lo que ha dicho. El señor Morán ha dicho que no tiene nada que ver en el asunto, pero no es así. ¿Qué dijo al respecto otro medio de comunicación? A ver, escuchemos. Realizada por el estudio Castañeda Menacho, es un comunicado del doctor Mateo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta Dina Boluarte, implicado en el caso Los Guayquis en la Sombra. Dice a la opinión pública: soy un abogado litigante en ejercicio, no soy asesor, consejero ni funcionario del gobierno, no soy miembro de ninguna organización criminal. Por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente al doctor Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la señora Presidente de la República. Me defenderé de estas, dice, orquestadas imputaciones en mi caso. No hubo necesidad de detenerme. Protesto enérgicamente por este hecho y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima su intervención para controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión. Investigaciones sí, abusos no. Firma Mateo Castañeda Segovia, abogado, registrado en el Colegio de Abogados en un
Ahí tienen ustedes. Es algo bastante grave lo ocurrido. Efectivamente, el Colegio de Abogados ha expresado su preocupación por la detención del abogado Mateo Castañeda. El abogado ha dicho, oye, yo no tengo nada que ver en este tema. En realidad, a mí me ha buscado Morán, me ha presentado Colchado, hemos conversado y resulta que de eso se toma la fiscalía para decir que el abogado está y arma un muñeco. Tremendo, ¿eh? Si esto es cierto, si es verdad lo que está diciendo el señor Mateo Castañeda y si le han armado una tramoya ahí, estamos frente pues a un hecho de extrema gravedad, ¿no? Por eso es que nosotros insistimos tanto que estamos frente a una indefensión absoluta. Aquí cualquiera puede ser detenido. No tienes que ser, bajo ninguna circunstancia, el señor Castañeda me parece que tiene nada que ver en esto. Pero lo han puesto, lo han detenido y amenazan con tenerlo metido preso en preventiva por 36 meses. No es posible. Un abogado que se cita a conversar porque un ministro lo llama para conversar con una persona que está vinculada al tema de la investigación. Y según Morán, no, lo que ha hecho ha sido, o sea, ¿qué cosa? Y Morán se paró y se fue, dice, ¿no? Para dejarlo como chavo. O sea, es evidentemente que ahí está amarrado todo, por supuesto. En fin, es en extremo grave, extremo. Esta es la carta del señor Mateo Castañeda Segovia, abogado, registro del Colegio de Abogados número tal. Ahí está la carta, efectivamente. Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del gobierno. No soy miembro de ninguna organización criminal. Por eso no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente a la doctora o al doctor Nicanor Boluarte, porque soy abogado de su hermana, la señora Presidenta de la República. Me defenderé de estas orquestadas imputaciones. En mi caso no hubo necesidad de detenerme. Protesto enérgicamente por este hecho y les pido a mis colegas del Colegio de Abogados de Lima, CAL, su intervención para garantizar y controlar estos excesos que atentan contra el libre ejercicio de nuestra profesión. Investigaciones sí, abusos no. Bueno, ¿usted qué piensa, señora, según que ve este programa? ¿Usted cree que lo que Castañeda ha sido algo así como quien dice, qué bien hecho, carambas? ¿O es algo que llama la atención, por decirlo menos? Lo que dice el Colegio de Abogados es que exigen el correcto ejercicio de la defensa dentro de los marcos deontológicos, comunicado oficial. O sea que aquí haya una revisión pues prístina y correcta de las cosas. No está siendo así. Te arman una figura, te arman un expediente, te construyen una acusación. No existe responsabilidad absoluta, pero no importa. Te construyen, te ponen una publicación en el periódico, buscan que te vincules, te sacan una declaración, la graban, la ponen, ya está, ya, y te metieron adentro. Anda, defínete si quieres. ¿Y eso qué hace? Desvía la atención de lo importante, entre otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es inconcebible esto, inconcebible. Bueno, frente a esto, la, digamos, popularidad o la aceptación o la aprobación de la señora Boluarte está por los suelos, obviamente, pues. Pero es que yo me pregunto lo siguiente, ¿no se está haciendo entonces una escenografía otra vez acá? O sea, se le da contra el suelo, se le saca los relojes, se les allana la casa, se le habla las operaciones, se le mete preso al hermano. ¿Con qué? ¿Todo esto con qué ánimo? ¿De buscar justicia realmente? Nadie dice que la señora no tenga que ser investigada. Lo que yo estoy diciendo es, todo esto parece parte de una escenografía, de un show, para poner foco sobre alguien, y yo le digo el día viernes, y quitar el foco sobre otras personas. Quitar el foco sobre otras personas. Y los medios se prestan. ¿Cuál es el interés de los medios? ¿Cuál es el interés? Tremendo lo que está pasando, sinceramente. Y por si acaso, el Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía que decía que la señora Pérez no podía salir del Perú, la señora Benavides, perdón. Ahí está el documento, ¿no? Sí puede salir. Y la Asociación de Oficiales en Retiro,
¿no? Apoya la decisión de sacar al señor Colchado. Lo presenta una carta a Ogen. Ogen viene acá el día miércoles, en lo que vamos a conversar con el almirante Javier Bravo sobre el tema. Bien, estuvo con nosotros. No, pero sí, algo de Rómulo Mucho, muy interesante este video. A ver, escuchen ustedes, por favor. Siempre han coexistido. Mira esta mandarina, una mandarina de exportación. Crece, se produce al costado de una mina, aquí en la mina Colquisiri, que trabaja responsablemente, rodeado de 27 comunidades y también en 9.000 hectáreas, con una alta productividad. Realmente esto no es ficción, es realidad. El agro y la minería siempre han coexistido, porque esta planta necesita fertilizante, sale de la minería, necesita herramientas, sale de la minería. Obviamente que tenemos los peruanos mucho que aprender todavía. Cuando dicen agro sí, mina no, señores, aprendamos de una vez a conocer nuestro país, a conocer la realidad, la verdad que se abra paso. Una minería responsable, cuidadosa del medio ambiente, que genera empleo, que genera riqueza para el país, y una agricultura de exportación. Ambos hacen un Perú. Un abrazo. Excelente el contenido del video, el mensaje de Rómulo Mucho, se la está jugando por completo. Le deseamos lo mejor a Rómulo porque además está haciendo un trabajo de difusión adecuada, de pedagogía, en un tema tan importante como este. Estuvo con nosotros Román Miu, que es el vocero de las micro y pequeñas empresas. Dijo, bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos para salir del deterioro económico? ¿Cómo salimos de este, digamos, momento en el cual las cosas no caminan, ¿no? Y dijo una cosa muy sencilla que tiene que ver con lo que ha dicho también Rómulo. A ver, escuche usted, ¿qué le parece? Para darle confianza, destrabar todos los proyectos mineros, todos, porque los proyectos mineros, tengo entendido, ellos están dispuestos a meterle más plata, no de los nuevos proyectos, porque los nuevos proyectos va a demorar 5 años o 10 años, pero los proyectos que están trabajando... Lo que está corriendo en este momento. Tú le das la señal, van a destrabarse. No vamos a poner problemas. Así es. Estoy seguro que ahí ahí mismo, donde ya están operando, reinvertirían inmediatamente e impulsarían la economía. Para comenzar. Sería un shock potente. Así es. Desde la minería hacia todos los peruanos. ¿Por qué? Porque la minería en el país tiene una incidencia casi de 20 y tanto a 30%. Completamente. O sea, tú le disparas un shock de inversión ahí, ya tienes un 30% del PBI, digamos que va a crecer, se va a mover rápidamente. Así es. Eso es lo que dijo Román Miu, ¿no es cierto? Sí, pues la minería es el camino, no estamos tan perdidos. Bueno, vamos a conversar con José Antonio Torres sobre la coyuntura y después vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, que es el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Un hombre que está vinculado de toda su vida a este tema y que estoy seguro va a ser de interés para ustedes escuchar también. Ambos. Primero José Antonio Torres y después hablamos con Jesús Salazar. Adelante, por favor. Bien, estamos con José Antonio Torres, él es columnista de El Reporte. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. No, es un gusto participar del programa. Hay varias cosas que has estado escribiendo tú en torno a la coyuntura política. Así Quizá es. una que vale la pena relevar, entre otras, para tocar un tema es lo que pasa con esta batalla cultural. ¿Cómo aprecias tú el estado en que se encuentra en la misma? Tengo la impresión de que la batalla cultural es la que está marcando la agenda política latinoamericana e incluso en el plano mundial, porque no solamente antes se hablaba de la lucha o la hegemonía de ciertas civilizaciones y se pensó que la caída del muro de Berlín iba a significar la preeminencia a nivel global de Occidente, y estamos comprobando que esa situación no se está cumpliendo. Hay en realidad en desarrollo una invasión rusa hacia Ucrania, el tema de Gaza e Israel, el tema de Hamas en el Medio Oriente y otros actores políticos. A nivel latinoamericano, creo que la agenda globalista está marcando o influenciando decisivamente en la agenda política de muchos países de América Latina,
sobre todo en aquellos como Perú, donde hay una endeble institucionalidad democrática. Pero ¿cómo es que esa agenda globalista nos afecta o influye acá? Creo- Y eso, ¿cómo es que la gente que está en sus casas lo puede percibir? Porque nadie podría decir, mira, ese tema de la batalla cultural es un tema etéreo, es un tema medio fumado, humo, y no tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros todos los días. No tiene que ver con la delincuencia, con la crisis económica, con la corrupción, ¿o sí? No, es que la agenda globalista está atada a las Naciones Unidas. Naciones Unidas aprobó en el 2015 los objetivos del desarrollo sostenible con miras al 2030. Y estos objetivos, si uno los desarrolla, son de tipo declarativo, pero cuando entran al detalle y uno lee con calma y con cierta lectura minuciosa, pueden entender que hay detrás de esto una política para, por ejemplo, impulsar la ideología de género, para quebrar, instituciones tutelares en Latinoamérica como la Iglesia, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Se habla de un sistema de partidos, en el caso de Perú, donde se han multiplicado los partidos y por el contrario el sistema de partidos se ha debilitado, ¿no? Y este proceso también está afectando a Chile. Hace pocos días escuché una declaración del expresidente, uno de los expresidentes, que señalaba claramente que Chile tiene más de 20 partidos en contienda electoral y más de 20 agrupaciones, incluso en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Hoy. En ese momento. ¿A qué se parece? No, se parece mucho al país. Y está pasando lo mismo en Argentina, donde Milei ha logrado en las internas tener una alta votación, luego a segunda vuelta y logra vencer, pero se está librando también en Argentina una batalla cultural que incluye, en este caso, las políticas estatistas, proteccionistas, ¿no?, en contra de las de libre mercado que está impulsando Javier Milei, ¿no? Sí. Entonces estamos globalizados, pero los temas se conectan entre sí. Así es, así es. En el caso del Perú, ¿dónde está esa batalla? ¿Dónde la aprecias tú con mayor énfasis? ¿Cómo la puede reconocer la gente que ve este programa? La batalla cultural se está librando a través de las ONGs y fundaciones que tienen ingentes recursos de la cooperación internacional y ponen en agenda temas que no son fundamentales para el país. Hemos comprobado hace pocos días cómo el INEI ha revelado cifras dramáticas, cómo ha crecido la anemia, la extrema pobreza y la pobreza en los últimos años, y sin embargo esos temas no forman parte de esta agenda globalista, que lo que pretenden es imponer temas, por ejemplo, como la ideología de género a nivel de las escuelas, a nivel de las universidades, hablar de un sistema de partidos donde hay partidos con una agenda que no tiene mucho que ver con la realidad cotidiana de los peruanos, que son el tema de la seguridad ciudadana, el empleo, la reducción de la pobreza, mejorar los servicios de salud y educación, ¿no? Sí, entonces quiere decir que habría que estar atento a lo que ocurre con los actores locales para identificar y comprender que eso que está ahí no es parte de una agenda nacional que le interese al público, al peruano común y corriente, y que más bien está impulsada y manipulada por quienes en realidad. ¿Son operadores políticos, ONGs, medios de comunicación? Hay de todo un poco. O sea, siempre he sostenido, dedicó varias columnas a Gustavo Gorriti, ¿no? Gustavo Gorriti, que se hace ver como si fuera un periodista de investigación, es un actor político y un activista al servicio, en mi concepto, de la empresa Odebrecht, que ha impulsado desde el 2018 con mayor presencia y hegemonía en medios la agenda al servicio de este acuerdo de colaboración eficaz, que es un asunto reservado, casi un tema de seguridad de Estado que no se ha revelado, y donde la Fiscalía ha sido cooptada en parte, y donde hay agentes al interior de la Fiscalía que han judicializado la política y han llevado a una trama que en los últimos días fue reveladora, ¿no? Cuando Jaime Villanueva declara ante el Ministerio Público que el señor Gustavo Gorriti brindó por la muerte de Alan García y habló de una victoria, porque para ellos parecía que Alan García era un personaje no solo con el que podían tener diferencias políticas, ideológicas, sino incómodo para la aplicación e impulso y puesta en marcha de esta agenda globalista con actores nacionales al servicio de estos propósitos. Pero ese es un dicho, Villanueva, ¿no? Como tantos otros que habría que comprobar. Claro, pero coinciden con otros acontecimientos que se han dado en el tiempo, digamos, la llegada del presidente García en el 2018, la suspensión de esa diligencia, luego 2 días después la resolución judicial del juez Sánchez Balbuena señalando que tenía impedimento de salida, luego toda la campaña en contra de lo que solicitó el presidente García, un asilo, y luego en ese gobierno uruguayo que tiene otra línea política, ellos sienten hasta cierta vergüenza de no haber actuado conforme
al derecho internacional, ¿no? Para otorgarle el asilo. ¿Pero te parece que Gorriti es parte de esa agenda Sí, globalista? es una personalidad que se ha valido de su prestigio cuando era columnista de Caretas, estuvo en Panamá, no fue generó repulso en Panamá, y lo he dicho varias veces, ¿no? Él cuando llega a Lima en el 2000, 2001, él se convierte prácticamente en el guardaespaldas en la marcha de los 4 siglos de Alejandro Toledo, y ha sido una persona que celebró la victoria de Alejandro Toledo y que tuvo un perfil discreto porque no logró sus objetivos. Él pensaba ser ministro de Defensa o tal vez del Interior en el gobierno de Alejandro Toledo en el 2001, ¿no? Y pasa a tener un perfil bajo y ha sabido sobrevivir con el Instituto de Defensa Legal bajo el pretexto que es un instituto que, digamos, patrocina la defensa e impulso de los derechos humanos frente a un Estado intolerante y agresivo, ¿no? ¿Cómo aprecias lo que está ocurriendo en este momento con la presidenta Dina Boluarte? Se le ha, digamos, a ella se la ha visto ahora y la Fiscalía inició una investigación en contra de ella por ser parte de una organización criminal. Así es. Está por otro lado su abogado detenido, su hermano detenido y otras personas más también acusadas de ser parte de un grupo de personas que se estarían, digamos, beneficiando, utilizando la influencia del Estado para poder poner representantes de la Presidenta de la República o ver contratos posiblemente y demás hechos. Esto, ¿qué te parece? Definitivamente la señora Boluarte no puede diferenciarse mucho del gobierno de Pedro Castillo. Es la sucedánea del gobierno de Pedro Castillo. Y si bien ella asumió la presidencia dentro del mandato constitucional y el Congreso la reconoció como tal y las Fuerzas Armadas le dieron la condición de jefa suprema, creo que su accionar en el ejercicio del poder ha demostrado sus limitaciones en el manejo político de gestión pública y sobre todo su vocación por el poder, porque definitivamente si ella ha querido tener un partido a través de su hermano, instrumentar un partido con fondos del Estado, con los recursos del sector interior, teniendo como aparato de captación a los prefectos o subprefectos en todo el país, es que tenía un plan equívoco, definitivamente, porque ha mellado lo que pudo haber sido un gobierno de transición o un gobierno de 3 años razonable, de concertación con el Congreso, con una agenda compartida. Y definitivamente, no sé si la señora sea una marxista-leninista, pero en todo caso ha sido una operadora al servicio de la causa de Vladimir Cerrón. Fue su cajera, intentó ser alcaldesa de Trujillo, luego candidata al Congreso, y el Jurado Nacional la habilitó de manera irregular, porque no le permitió postular al Congreso, pero sí la habilitó para ser candidata a vicepresidencial. Y creo que el gobierno, cuando se habla de persecución política, y lo ha dicho mucho López Obrador respecto a Pedro Castillo, eso no es cierto, porque los señores que llegaron al Congreso con el voto ciudadano hacia Pedro Castillo tienen ahora la representación tanto del grupo magisterial como del grupo de Perú Libre. Entonces, definitivamente, quienes han pensado que Dina Boluarte era marcadamente distinta o podría cambiar su línea política se han equivocado y tiene los mismos vicios y malas costumbres que trató de poner en marcha el filo senderista Pedro Castillo. Llega al 2026 porque la encuesta que publicaron hoy en un diario hace ver que ella estaría con 7% de aprobación a su gestión. Se dice que el Congreso es el que ronca, ella no ronca, o sea que no manda realmente. ¿Cómo piensas tú esto en función de llegar al 26, de poder, digamos, transitar o ser un gobierno que ayude a poder establecer las bases de un proceso electoral transparente? Creo que siempre ha habido cálculo político, ¿no? Y lamentablemente en el actual Congreso la representación parlamentaria se ha fragmentado tanto, porque ahora tenemos más grupos parlamentarios que los que iniciaron funciones en el 2021, ha tenido la expectativa de sobrevivir el mayor tiempo posible, porque en el momento más crítico de los primeros meses de la gestión de la señora Boluarte, el país se vio convulsionado por una agresión y una ofensiva en las calles y en las ciudades del interior del país con claros propósitos narcoterroristas. Sin embargo, Dina Boluarte resistió y el Congreso no se atrevió a promover ninguna acción en su contra, porque creo que faltó criterio de largo plazo y se pensó que ir a un proceso electoral iba a significar más de lo mismo, porque las autoridades electorales estaban todavía en manos de aquellos que habían propiciado un proceso poco transparente como el del 2021. Ahora que el señor Corbeto ya no es jefe de la OMPE, hay
y que la Junta Nacional de Justicia está incompleta, que incluso se va a dar una norma en el sentido de facilitar la habilitación de los suplentes que tuvieron menor puntaje. El país está entrando a una situación de grave inestabilidad, donde el Congreso no está a la altura de las circunstancias, donde los partidos políticos parece que solamente están midiendo el corto plazo y donde los partidos que tienen mayor experiencia en política nacional no tienen presencia en el Congreso. Entonces, falta visión, falta luces, falta liderazgo y la señora Boluarte podría sobrevivir, pero ¿en qué condiciones hasta el 2026? Bueno, dice la doctora Pérez de Cuellar, la ministra, Jania, ha dicho hoy día que vivimos en la dictadura de la suspicacia. Todo se sospecha, comentando lo que pasa con el hermano, con el abogado, con el grupo de gente que ha sido detenida. ¿Qué piensas? Bueno, cuando se ha judicializado la política, en realidad los partidos se han convertido, según la hipótesis fiscal, en operadores al servicio de causas ilícitas, ¿no? Se habla de que son organizaciones criminales, ¿no? De esa forma se ha incriminado a Fuerza Popular, incluso al partido aprista. En realidad hay un exceso y un abuso, y esto es parte de un plan para judicializar la política, porque, como dijo esta mañana Aldo Mariatti, no se ha escuchado hasta ahora que haya una organización caviar. No se habla de diversas organizaciones criminales vinculadas a partidos o a políticos, a grupos de poder, pero hasta ahora los caviares, que son actores y protagonistas de la vida nacional, no han sido señalados, ni siquiera en el caso Villarán, porque se ha querido solamente señalar a una sola responsable y dejar de lado todo el aparato que estuvo detrás de la gestión edilicia de Susana Villarán. ¿Y por qué crees tú que tienen tanto poder los caviares? Porque han penetrado en las instituciones tutelares, porque con esta agenda globalista que la han tratado de, digamos, acomodar a la realidad nacional con un lenguaje aceptado por ciertos sectores, han ido predicando en universidades, en instituciones, incluso de la policía, han preparado y capacitado a fiscales y jueces, han tenido digamos, la oportunidad de becar o promover pasantías a favor de ciertos sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público, y todo eso les ha generado cierto respaldo, cierta cuota de poder. Además que los medios de comunicación, que debo señalar, han cumplido un papel penoso, lamentable, y por eso ahora tanto el Grupo del Comercio como la República tienen situaciones financieras y empresariales difíciles, ¿no? Porque han perdido digamos, la confianza de los lectores, han perdido mucha lectoría, muchos suscriptores, están cesando personal, están despidiendo personal y sobreviven a duras penas, ¿no? Entonces, esto es toda una organización que poco a poco el país se está dando cuenta que no merece la confianza ciudadana, porque el señor Harold Forsyth, embajador en situación de retiro, llamó a los jóvenes a movilizarse, ¿no? A indignarse, y su prédica no ha tenido eco alguno, ¿no? Entonces, ahora, has mencionado el caso de Aldo Mariatti. Sí. Él escribe hoy día, pero y dice que no sé si para el Congreso va a hacer negocio seguir manteniéndola en el poder. El costo es muy alto. Se ve a Dina Boluarte, ¿no es cierto? ¿Qué piensas tú sobre este tema? Bueno, ese sostenimiento, ese soporte que le da el Congreso, pero en general también se la da, creo que la derecha, la señora Boluarte, ¿no? Le permite la sostenibilidad. Así votan las bancadas del Congreso en favor de las cosas que ella está haciendo para sostener el régimen desde el Congreso. Pero esto, pues, el costo puede ser muy alto. Sí, lo es, ya lo es. De hecho, creo que las bancadas o los grupos parlamentarios que tienen presencia en el actual Congreso han perdido espacio ante la opinión pública, y sabiendo que hay una bancada y un presidente del Congreso como el señor Soto de APP, y sabiendo la forma como se ha conducido políticamente a César Acuña, que apoyó la transición con Merino y luego le quitó respaldo 4 días después, cualquier cosa se puede esperar. Ahora, no podemos estar calculando plazos y fechas. Creo que el país necesita sincerar un mensaje político, y las cifras económicas son adversas. El Perú tiene una tarea por cumplir a fin de año con el Foro Asia-Pacífico, y los ojos de Latinoamérica, incluso en plano internacional, están en el puerto de Chancay. Y yo no descarto que toda esta agitación política, mediática, que tiene ribetes judiciales, tenga algún grado de influencia, operadores al servicio de intereses transnacionales, ¿no? Porque el puerto de Chancay ya no es un tema solo nuestro, sino que ha trascendido a otras latitudes,
Hay mucha preocupación en Chile, no lo pueden disimular. Incluso su clase política ha manifestado hasta críticas a los gobiernos anteriores por no haber tomado decisiones al respecto y haber dejado que Perú avance en ese sentido, ¿no? Y desde el norte de América también ven cada vez con un poco más de interés lo que podría representar en el mediano plazo una mayor presencia de la República Popular China en lugares claves y de infraestructura fundamental para el transporte marítimo, ¿no? Claro, un interés que no parece poder convertirse en ejecución, en el caso del gobierno, porque no destina las partidas para poder hacer la ampliación de vías, los trenes, el agua potable, el desagüe para la ciudad de Chancay. Tienes, como dice Antero, un mendigo y un millonario, ¿no? El mendigo es la ciudad y el millonario es el puerto, y no hay solución. Claro, lo que es penoso y a veces no se discute en la agenda política es que el presupuesto de este año supera los 240.000 millones de soles, que dolarizando son más de 60.000 millones de dólares, y lo que hay es muy mala ejecución presupuestal, y creo que la señora Boluarte solamente piensa en sobrevivir, ¿no? En ganar tiempo y poca visión o poco conocimiento, y su entorno tampoco lo tiene, para impulsar obras civiles que deben acompañar a la gran infraestructura que representa la inversión china en el puerto de Chancay. Pero no hay decisión. No, porque no hay visión y no hay sentido, hasta sentido común, ¿no? Cuando la política se convierte en una política menuda, que solamente ve portadas y titulares y no se hablan de objetivos a largo plazo. Anoche se hablaba mucho en algunos medios de que la anemia está por encima de los 43 puntos, lo que es penoso para la próxima generación, es gravísimo. Estuvo cayendo la anemia, estuvo mejorando el crecimiento en el periodo del presidente García. Ayer alguien dijo, creo que Carlos Paró de 13, profesor de la Pacífico, que el crecimiento con Toledo, Alan García y tiempo después se debió al aumento del valor del precio de los minerales. Pero eso no es cierto, porque hay estudios de que no basta solamente el crecimiento económico para reducir pobreza, sino se hubiera reducido pobreza también en otros tiempos. Por ejemplo, con Alberto Fujimori no se logró reducir sustancialmente la pobreza porque se estabilizó el país, pero las políticas no estuvieron bien direccionadas para reducir pobreza, que se hace sobre todo con asignación presupuestal para inversión social, para aquellos que no tienen acceso al mercado puedan llegar a tener participación en el mercado, ¿no? Y salir de la pobreza. Alberto Fujimori está enfermo. Cierto. No va a continuar en sus TikTok porque tiene un problema de un tumor en la lengua, aparentemente, que ha recrudecido o ha aparecido nuevamente. Cierto. En fin, como fuera que sea. ¿Es un actor político importante para la elección del 26? Pienso, quienes hemos defendido su derecho al indulto y hemos expresado nuestra posición de que era un indulto humanitario que había que cumplirse a cabalidad, creo que el presidente Fujimori siempre tiene una vocación inmensa por el poder. Si no hubiera postulado el 2000, la crisis del 2000 se debe porque él insiste en postular, pudo tener un candidato presidencial, su partido, destacado y con una alta votación seguramente, porque había un respaldo ciudadano, pero forzar su elección en el 2000 fue un grave error, ¿no? Como fue un grave error en su momento cerrar el Congreso, tal vez no al corto plazo, pero mirando las cosas después de 30 años. Ahora, haber retornado de Japón, donde tenía una vida aparentemente estable, y jugársela en Chile, no sé quién lo aconsejó, pero cometió otro grave error. La larga carcelería lo encuentra ahora con más de 85 años y en estado de salud aparentemente adverso, ¿no? Y pensó valerse las redes sociales para reposicionarse políticamente y lo más probable es que no pueda continuar, ¿no? Ahora, que es un actor, sí lo es, porque el Perú sigue siendo un país donde los caudillos tienen cierto espacio de reconocimiento. Podría después de haber sido dictador, 8 años tuvo éxito electoral el 62 y el 63, y creo que pasa de alguna forma con Alberto Fujimori, sin que yo compare a Fujimori con Odría, ¿no? Son dos personajes o personalidades distintas, ¿no? Pero creo que le haría bien a Fuerza Popular si demuestra con los hechos que no es un partido familiar ni caudillista, sino un partido que mira a su institucionalidad en los próximos años, ¿no? Es poco difícil, ¿no? Poco probable porque no tiene esa vocación. Las figuras son o han sido presidenciales, ha sido Keiko, ¿no?
Keiko, ¿O ha querido que sea Kenji? Claro, incluso su declaración hace unas semanas en un centro comercial, Alberto Fujimori declaró la señora Boluarte hasta el 2026, y bueno, mis hijos Keiko y Kenji, ¿no? Entonces, es un caso muy particular en América Latina, porque el propio peronismo, el kirchnerismo, claro, era una asociación de pareja, ¿no? Acá se intentó emular al kirchnerismo con Ollantaytamala y Nadine, ¿no? Sí. Fracasaron, ¿no? Sí. Entonces, no sé quién aconseja al presidente Fujimori, pero creo que él ya tiene un lugar en la historia, un papel destacado o criticado en los últimos 30 años de la política nacional, y yo le recomendaría que guarde reposo y deje que su partido se fortalezca, ¿no? Desde las bases, ¿no? Sí. Para terminar, ¿qué viene por delante? Hay una dispersión de candidatos. Se agitó el PPC hace unas horas. Hace unas horas, así es. Eso es positivo. El APA también ha logrado su inscripción y ha celebrado a lo grande su centenario, no tanto en Lima como en México, ¿no? Lo de Hacho ha sido impresionante. Yo estuve ahí. Sí. Me quedé muy gratamente impresionado por la cantidad de gente que había, de gente joven, de gente con sus familias, y todos con sus pancartas, sus polos apristas. Muchos pensaron que iba a ser un ambiente de personas animadas porque iba a haber un espectáculo. Se equivocaron de cabo a rabo. El espectáculo pasó a un segundo plano, y lo que se demostró es que el APRA tiene un lugar en el corazón y en el sentimiento de mucha gente en el país, que es un partido como movimiento de 100 años, como partido con más de 90 años, y estoy seguro que si el APRA fuese parte en el actual Congreso, podría dar algunas luces y caminos para superar esa crisis, porque cuando uno hace memoria, Águila Torre contribuyó mucho a una salida política del año 78, cuando los militares fracasaron en la gestión del país, ¿no? Sobreendeudaron, y él, con la Asamblea Constituyente y con su prestigio internacional, allanó el camino para el retorno a la civilidad, ¿no? Creo que Dina Boluarte no tiene interés, sino solamente de sobrevivir y evitar la cárcel. Seguramente que su destino va a ser el más adverso, ¿no? Y ha demostrado que no tiene grandeza porque pudo haberse sentido suficientemente orgullosa de haber asumido la presidencia y ser la primera mujer. Como también yo lamento que el presidente Fujimori a estas alturas de la vida esté reclamando sus derechos como pensionista del Estado, ¿no? Mal, ¿no? Muy mal, ¿no? Creo que no necesita esa pensión, y solo el gesto lo hace quedar como una persona ávida de poder y que no duda en contar con un dinero extra para sus gastos, ¿no? Que creo que no le falta, me parece. ¿No tiene derecho a él? Yo podría hasta asegurar que sí tiene derecho, o lo contrario, pero creo que el gesto, ¿no? Y cuando uno políticamente no es lo conveniente. Por eso digo, no sé si a veces al presidente Fujimori quién lo aconseja, ¿no? O sea, yo no creo que esté en un estado de necesidad para pedir que el Estado le reconozca un derecho que además es muy discutible porque él renunció a la presidencia. Y eso tiene efectos colaterales, o sea, también renunciar a sus derechos pensionarios, ¿no? Sí, pues parece que los consejeros son pésimos, ¿no? Claro, y cuando un político demuestra angurria, ya sea por el poder o por el dinero, como la señora Boluarte, que ha reclamado derechos devengados, ¿no? en la RENIEC, demuestran pues que no tienen ni siquiera la capacidad de darse cuenta que estar en política es una forma de servir al país, ¿no? Sí. Así que por eso pasen pues extrema necesidad, ¿no? Sí. Bien. Muchas gracias por acompañarnos, José Antonio. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Seguimos adelante con el programa, amigos. Bien, estamos en una entrevista de fondo hoy día con Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Alfonso. Y, a ver, con todo lo que está pasando en el país, tenemos material, pero... Para conversar. Sí, hay muchas cosas que preocupan a la gente. Yo quería invitarte para que nos digas un poco el punto de vista de la industria, ¿no es cierto? Y esta industria nacional que es tan importante, la gente a veces no la entiende, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo industrial en el Perú? Porque más bien se pensaría que hay poca industria. Antes de entrar al análisis exacto de lo que pasa con la economía, lo que pasa con los problemas políticos, me gustaría que nos puedas contar un poquito sobre
¿Qué cosa abarca la industria que tú representas? A ver, la industria en general tiene dos grandes segmentos, la industria primaria y la industria no primaria. La primaria es básicamente extractiva y estamos hablando de los minerales, de la pesca y de los productos que no tienen mayor valor agregado. Y en la industria no primaria, en la manufacturera, es donde están los productos o los bienes de consumo intermedios y finales que sí tienen más valor agregado. La industria es sumamente relevante para el desarrollo nacional. Habría que contar a todos los amigos que no hay país que haya llegado al primer mundo, a ese mundo desarrollado, si primero no desarrolló su industria nacional. De ahí la importancia y la relevancia de ese crecimiento de la industria que venimos pidiendo nosotros como gremio. La industria en el Perú viene perdiendo importancia, entre comillas, dentro de la estructura de nuestra economía. En algún momento el Perú llegó a tener una industria de más o menos 18,5% de peso de la economía. El año pasado hemos cerrado con 12,8%. Y si nos venimos cayendo año a año, el año pasado fue el peor año de la industria con menos 6,8% de decrecimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer en el país? Impulsar el desarrollo industrial, que además de eso, hay una correlación, que no lo decimos nosotros, lo dice las Naciones Unidas, hay una correlación entre mejora del índice de desarrollo humano, es decir, la calidad de las personas, sí, con el índice de inversión manufacturera. O sea, países que tienen mejor índice manufacturero son los que justamente tienen mejor índice de desarrollo humano, ¿no? Bueno, ahora, la industria, ¿cuánta mano de obra genera? ¿Cuánto demanda? Muchísimo. Somos los que aportamos con más mano de obra formal en el Perú. Y ahí hay que ponerle foco, ¿no? Porque está bien que seamos la principal fuente de generación de mano de obra, pero lo que hay que dar relevancia es que es una mano de obra formal, porque en la industria difícilmente vas a tener un sector informal en la producción, porque los niveles y el encadenamiento que tenemos nos exigen ser empresas formales. O sea, yo diría, si a nivel de formulación, de empleos formales en el país, la industria es sumamente relevante. Ahora, y si tú tuvieras que, digamos, mirar sectores industriales, ¿dónde están los más importantes, los más poderosos, los que generan mayor a ese Producto Bruto Interno? A ver, yo diría que quienes son los más activos y aportan más en este momento, estamos hablando del sector textil y confecciones, de la agroindustria, que es de exportación hoy, del sector de pesca y consumo humano, del sector plásticos, en fin, son los sectores que generalmente son los que más dinámicos dentro de la industria. Pero hay otros que tienen relevancia y que no se están desarrollando, que me gustaría comentarte. Por ejemplo, mira, el sector forestal, el sector de la industria de la madera, es un desastre en nuestro país. ¿Cuánto exportamos como país? 120 millones de dólares. ¿Cuánto exporta Chile? A ver, no Chile, que Chile nos lleva una ventaja, pero kilométrica, ¿no? Más de que no tiene los bosques que no tenemos que nosotros. No, el Perú tiene 72 millones de hectáreas de bosques maderables. 72 millones. Uruguay, Alfonso. Uruguay, ¿cuántas hectáreas de bosque tiene? 2 millones. ¿Y cuánto exporta? Más de 1.000 millones de dólares. Uruguay, un país chiquito con 2 millones de hectáreas. Entonces, el Perú, si trabajara esta industria maderera, podría estar exportando. Se hizo un cálculo muy, muy rápido a nivel de las potencialidades del Perú y el Perú podría exportar 10.000 millones de dólares anuales solo en madera. O sea, un peso similar a la agroindustria de exportación. O sea, estamos hablando de una potencialidad tremenda. Lo mismo puede pasar con pesca y acuicultura, Alfonso. Sí. El vecino del norte exporta más o menos 7.000 millones de dólares. El del sur, Chile, 10.000 millones de dólares. Perú, 1.500 millones de dólares. Con el litoral que tenemos, 3.100 millones de dólares. Pero lo más importante de esto, Ecuador exporta atún enlatado, procesado, industrializado. Ese atún, ¿dónde es pescado, Alfonso? En nuestras costas del norte. ¿Y por qué no ingresa a Piura, por ejemplo, donde hay mucha industria y planta? Porque se le cobra impuestos. Ecuador, ¿qué hace? Lo libera y trae la materia prima y exporta. ¿Dónde se queda el valor agregado? En Ecuador. Yo te preguntaría por qué la industria maderera no logra despegar en el país. ¿Qué es lo que falta a esa parte, a ese
digamos, esa política forestal, ¿por qué no se ha podido desarrollar a la par de la agroindustria, por ejemplo? Yo diría, como muchas cosas en el Perú, que va a ser un poco la conclusión de muchos sectores, es falta de decisión del país. El país, cuando a mí me dicen, ¿el Perú ha decidido crecer? Yo digo que no. Y me van a tener que dar la razón, porque decidir crecer, ¿qué es? A ver, cuando en mi empresa decido crecer, ¿qué hago? Un plan estratégico. Sí. ¿Qué hago en el plan estratégico? Me trazo metas de largo, mediano y corto plazo. Como país no tenemos eso. Como país no tenemos. Yo como empresa asigno recursos a mi empresa según ese plan, para la ejecución del plan. Me llegaré a la mitad, pero era mejor que llegar a la mitad que no tener plan. Y estoy buscando que se cumplan los objetivos, porque ningún recurso va si no está alineado al objetivo que estoy buscando. Claro. Y cada año hago un plan operativo y voy midiendo con mi balance scorecard cuánto voy cumpliendo de eso. Pero ¿quién debería hacer ese plan? El Estado, el Perú, el gobierno. El gobierno nacional, a ver, tenemos un CEPLAN, ¿ah? Tenemos un consejo de... Claro, sí, tenemos todo, pero no tenemos nada, ¿no? Exacto. ¿Cómo es eso? Es que es un plan enunciativo donde dice que al 2050 seremos un país con mucha igualdad, con un respeto inclusivo. Está bien, pero no me dicen cómo desarrollarme como país. ¿Es el qué, pero el cómo? ¿Ese es el problema? Mira, el Perú no sabe cómo desarrollarse. Ese es el problema. Y lo peor es que nadie se preocupa de esto. Cada 5 años, y ahora cada menos, elegimos un gobierno que no sabe a dónde va. Entonces, no elegimos programas, no elegimos ideas de desarrollo, elegimos personas, y cada 5 años retrocedemos y retrocedemos. Hemos llegado a un punto en el que el Perú tiene que tomar una decisión. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿por qué la industria forestal no ha desarrollado? Porque no hay ninguna norma que haya podido conceptualizar los beneficios y las motivaciones o el incentivo a la inversión forestal. Y hemos creído que la mejor forma de proteger nuestros bosques es no tocándolo. Eso es un absurdo mayúsculo. Es una premisa que no es válida aquí ni en ninguna parte del mundo. Se ha demostrado, y esto es estadísticamente hablando, Alfonso, que los países que tienen intervención en sus bosques tienen mejor cuidado y protección de su naturaleza. Obviamente, tú mira la selva, solamente hay 1 o 2 concesiones, creo, no hay más. Pero las áreas concesionadas son las que mejor protegidas están. ¿Dónde está la deforestación? Fuera de las concesiones. Entonces, si hubiéramos concesionado de forma ordenada, con un plan programático del uso y el manejo de nuestros recursos forestales, hoy seríamos un país rico a nivel de industria forestal y con un bosque sostenible y conservado, ¿no? Ahora, has mencionado en primer lugar a la industria textil, pero esta industria, entiendo, y me gustaría mucho que me des tu opinión y tu perspectiva, también se ve afectada por lo que pasa con los precios de productos que llegan del extranjero, realmente sin ninguna consideración técnica, ¿no? ¿Qué piensas al respecto y cuánto eso afecta realmente a la industria que tenemos? Muchísimo. La industria textil y confecciones es una de las más golpeadas, igual que el plástico, por ejemplo, la industria del plástico. Ingresan productos a nuestro país con su valuación, hay que llamarlos con su nombre, donde el precio del producto importado es menor al costo de la materia prima con la que viene confeccionada. ¿Cómo se entiende eso? Eso se entiende como una subvención de costos en los países de origen y que eso genera distorsiones en nuestro mercado. Y para eso la OMC tiene normas claras que el Perú debería aplicar y que no lo aplica. Somos un país temeroso de aplicar esas normas. Por ejemplo, el Perú debería tener salvaguardias y decirle a China o a otros países del Oriente que no pueden ingresar sus productos por tal y tal motivo. Y están matando empresas nacionales. Tú recorre Gamarra, lo que fue el emporio de las confecciones, y muchos de esos edificios de emporio hoy son importadores de ropa. Eso es increíble, cómo estamos destruyendo a nuestra industria nacional de confecciones y no estamos haciendo nada. Sí. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. ¿Qué nos dicen? No, porque si yo le digo a China
que le voy a poner una sobretasa porque está trayendo productos baratos, nos va a dejar de comprar nuestros minerales, seguro que nos va a poner trabas y tenemos un temor a esa reacción, ¿no? Lamentablemente eso está haciendo mucho daño a la industria nacional. Ahora, lo que parece un éxito creciente es la agroindustria. Correcto. Lo que vemos es empresas medianas o grandes que están cada vez trabajando mejor. Cuando uno mira el mapa de pobreza y el cuadro, el que está mejor es Ica, con pleno empleo. ¿Cómo se explica que no podamos replicar las cosas buenas que nosotros mismos hemos hecho y hacemos? Mira, Jesús. eso es una... Siempre se ha hablado del milagro de Ica, ¿no? Y entonces yo cada vez que yo escucho el milagro de Ica, le digo un ratito, no es un milagro, porque el milagro no tiene explicación. Lo que ha pasado en Ica es solamente la conclusión o la consecuencia de haber tomado buenas decisiones oportunamente. ¿Cuál fue esa buena decisión? Mira la foto del Perú en el año 2000. En los años 2000 el Perú exportaba en productos agrícolas 380 millones de dólares en los 2000. Y en el año pasado, 23, hemos cerrado alrededor de 10 mil millones de dólares. O sea, el crecimiento es exponencial. Ya. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe? Si la tierra es la misma, el agua es la misma, el clima es el mismo. Decisión política. Y ahí viene lo que habíamos hablado hace un poco. El Perú es un país que no tiene decisiones. Aquí supimos y entendimos que había que tener una norma que motive y incentive las inversiones en el sector agrario. Por ejemplo, le bajaron la tasa de renta, cero renta. Por ejemplo, le dijeron la flexibilidad para la contratación. Tú puedes contratar gente en campañas, termina tu campaña, te desvinculas de la gente, vuelves a contratar cuando necesitas. Se volvió flexible el empleo y hubieron como esas varias normas más. Una ley inteligente que nos llevó a un crecimiento exponencial. ¿Te imaginas tú ese tipo de normas que ahora lo estamos queriendo y empujando en el Congreso por la nueva ley de industrias que hasta ahora no sale y ojalá salga de una vez? Se fijen esos detalles. Escoger o identificar más que escoger, identificar sectores productivos donde hayan grandes ventajas comparativas nacionales y decirle, bueno señor, usted quiere invertir en ese sector, yo le voy a dar beneficios tributarios y le voy a dar algunas condiciones de contratación para que usted pueda desarrollarse y progresar. El éxito es tremendo. Ica es consecuencia de esa buena decisión. Y eso es replicable en otras regiones, pero por supuesto, pero pensemos qué sectores podemos impulsar en cada una de las regiones en función a sus ventajas comparativas. Hace poco te hablaba de pesca y acuicultura. El Perú tiene 3.100 kilómetros de mar y tiene grandes espejos de agua en la sierra y en la selva. Podríamos desarrollar una pesca de acuicultura para exportación de consumo humano increíble. Sacamos una ley, Alfonso, hace un par de años más o menos, de incentivos a la inversión a la acuicultura. Muerta la ley y no trajo ni una inversión. ¿Por qué? A diferencia de la de agroexportación, en esta de acuicultura le pusieron un límite a la inversión. Era solo para los que invertían en pequeña empresa y además con un tiempo de vida de 1 año, extendible a 1 año más. Dime a quién vas a traer con ese tipo de condiciones. Nadie movió. Ya, pero a ver, has hablado de la flexibilidad laboral como una de las condiciones que podemos observar positivas en lo que pasó en el milagro de la agroexportación en el Perú. Pero también, pues, la rigidez laboral no se entiende en el país, ¿no? Y somos un país básicamente informal. Porque nadie puede o quiere aumentar su planilla porque es simplemente amarrarte de una manera, pues, inconducente para ningún tipo de negocio. Es cierto. En Estados Unidos creo que ni siquiera tienen que explicarte nada. Simplemente acá terminamos porque he decidido cerrar la empresa, cambiar de giro, reducir el personal y punto. Le pagas y se terminó. ¿Algún día podemos cambiar eso en el país? Es muy difícil, porque aquí todos tiemblan de miedo de tocar ese tema. Y lo he hablado con muchos ministros de trabajo. Pero mira, Jesús, los que se benefician son un porcentaje muy pequeño. Nada. Yo
dije en uno de los consejos nacional de trabajo, donde tú sabes que estamos representados sindicatos y todos los trabajadores, y justo hacía referencia a la que tú decías. La mayoría de los peruanos, casi un 80% de los peruanos que trabajan en la informalidad, por supuesto, no están representados en ese Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, ¿quiénes tomamos decisión en el Consejo de Trabajo? Ese escaso 20 y tantos % de formales, el Estado y los gremios empresariales. Pero estamos viviendo y legislando de espaldas a la realidad nacional. Entonces, nunca podemos tomar una medida que ayude a la formalización porque nunca consideramos a los informales. Eso es algo que va necesariamente tiene que discutirse en el país, aunque sea antipopular. Nadie quiere tocar ese tema porque, claro, los sindicatos se van encima, hablamos de los derechos laborales, pero la pregunta es, ¿y quién habla por ese 80% de peruanos que no tiene beneficios, pensiones, gratificaciones, vacaciones, jubilación? Yo creo que es complicado. Ahora, antes de pasar a hablar de la coyuntura económica, te preguntaría de la estructura económica, que es a veces más interesante para efectos de poder comprender lo que pasa en el país. Y tenemos un Estado cada vez... Te digo algo para que tú lo comentes, no te estoy afirmando algo para que tú creas en eso, porque tú sabes mejor que yo lo que está ocurriendo, pero te lo quiero plantear así. Aparentemente nuestro Estado crece sin control ni dirección. Y lo que apreciamos los ciudadanos es que hay cada vez más dinero en el Estado. Por lo menos los presupuestos siguen creciendo. La burocracia mala es la que crece, no la buena. O sea, no crecen más profesores, más policías, más jueces, más fiscales, más enfermeras, más médicos, sino crecen más consultorías, crecen más contratos CAS y demás. O sea que hay algo que está mal enfocado claramente en el Estado. Pero insisto, hay más Estado, más dinero, menos servicios, más inconformidad de los ciudadanos con respecto de ese Estado. ¿Tú aprecias eso así y tú cómo crees que eso podría comenzar a resolverse? Mira, yo no puedo salirme de mi concepción de industrial y de empresario sobre todo, y voy a hacer nuevamente un ejemplo similar cuando te hablé del plan estratégico. Si tú quieres contratar, tú que eres empresario, en tu empresa, o alguien, un gerente, un jefe de esta empresa viene y te dice, Alfonso, necesito contratar 2 personas más. Tú lo primero que vas a decir es, ¿y eso en qué necesidad se enmarca? ¿Cuál es el objetivo que vamos a cumplir con esa nueva contratación? ¿Qué vamos a avanzar? ¿Qué indicador me mueve? O sea, yo hago un análisis de qué necesito para justificar la contratación. Eso nunca se hace en el Estado, pues. Entonces, ¿tenemos un Estado que sigue creciendo? Sí. ¿Y sabes qué es lo indignante, Alfonso? Porque yo estoy indignado como muchos peruanos. En los 10 últimos años, el Perú manejó un presupuesto para infraestructura de alrededor de 380.000 millones de soles. Ese fue el tamaño del presupuesto. ¿Cuál es la brecha de infraestructura que tiene el Perú? 363.000 millones de soles. O sea, menos de lo que el Perú tuvo en presupuestos 10 años. Conclusión, el Perú pudo cerrar sus brechas de infraestructura en 10 años. ¿Cuánto hemos cerrado de esa brecha? Nada, se ha incrementado más. Preguntémonos los peruanos, ¿en qué estamos gastando el recurso? Estamos gastando mal. Estamos gastando muy mal. Y nuevamente, ¿y por qué, Alfonso? Porque no tenemos un derrotero, no sabemos a dónde caminamos. Si tú no sabes a dónde caminas, haz pista donde quieras, haz puente donde quieras, haz colegios donde quieras, Uno tiene que saber que si tú haces una carretera es porque estás generando un desarrollo a donde quieres llegar. Aquí en el Perú tenemos casos en que se han construido puentes que nos llevan a 10 familias. Eso pasa en el Perú. Nuevamente, ¿qué es lo que yo siento entonces? Y con esto contesto tu pregunta. El Perú gasta muy mal y el Perú no tiene un problema de falta de recursos, y hay que decírselo a todos los peruanos. El Perú tiene muchos recursos y acabo de darte la cifra de lo que gastamos en 10 años. En burocracia, en gasto corriente, en 10 años el Perú se ha multiplicado 105% más. En burocracia y en desarrollo, en infraestructura, solo crecimos 50%. En las 2 últimas décadas hemos casi quintuplicado nuestro gasto corriente en el Estado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué país estamos construyendo? Es un país
que sí ha tenido progreso económico, pero no ha tenido desarrollo. Ahí está la gran interpretación. El Perú no supo aprovechar su superciclo, donde crecíamos pues al 7, 8, 10%, ¿no es cierto? ¿Eso a dónde ha llevado? ¿Al desarrollo? No. Paséate por las regiones. Yo he ido a 20 regiones ya en mis 2 años de presidente de la Sociedad Nacional de Industria y no ves desarrollo. Entonces, hay algo que estamos haciendo muy mal en nuestro país y eso se llama planeamiento estratégico. A pesar de que tenemos sí los superciclos de los precios, ¿no? Los minerales, ¿no? Es impresionante cómo sube el oro, la plata, el cobre, pero no sabemos subirnos en esa ola, ¿no? Estamos discutiendo todavía cosas que son nimias, irrelevantes, y no nos enfocamos, por ejemplo, en la minería, a poder realmente, no tanto reactivar solamente los nuevos proyectos que están ahí y son importantísimos, sino darle luz verde a los actuales, sí, para que los actuales puedan trabajar y meter dinero. Es correcto. O sea, estamos sentados sobre qué. Y nuevamente, aunque a mis amigos mineros no les gusta que diga esto, tenemos que seguir reconociendo que somos un país exportadores de piedra. No quieren que diga piedra, ya, ok. En su fase bruta, primaria, ¿cuándo vamos a darle valor agregado a esos minerales? Debemos aprender de países cercanos, Alfonso. Chile, por ejemplo, exige que sus tuberías de conducción de gas domiciliario sean de cobre. Y no porque sea el mejor material para la conducción, ¿eh? Porque yo creo que el de polietileno sería mejor. No, ¿por qué? Porque le dan valor agregado a su mineral. Sí. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, exportar ya con un valor agregado en el mineral. ¿Hasta cuándo vamos a ir siendo, usando y abusando de nuestros minerales? Porque en algún momento se van a acabar. ¿Eh? Sí. Ya, ¿y cuándo vamos a pasar a ser el país industrializado? Por el amor de Dios. Ahora sí, hablemos un poco de la coyuntura, ¿no? La economía en el país apareció con unos indicadores interesantes de crecimiento en el primer trimestre que hacían pensar que íbamos a poder iniciar un proceso claro. Pero me dicen que marzo no está bien y que posiblemente estemos en cero. Por lo tanto, enero y febrero, que fueron esperanzas, terminan no pintando bien lo que viene por delante. Sin embargo, los desembolsos de las AFPs podrían inyectar a la economía. Este Día de la Madre que ha pasado de compras intensas podría generar también una mirada mejor del mes de mayo o abril en general. O sea que, como fuera que sea, el crecimiento sigue siendo lento. Nadie sabe si llegaremos a las cifras que ha ofrecido el mes de 3% hacia fin de año, o 2.6 o 2.8. Los números de ese tipo no se entienden. Correcto. Y lo que sí conocemos es que la pobreza se incrementa en las ciudades, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo con el Estado? ¿Por qué el gobierno no puede girar eso? La presidenta ha dicho, mira, hemos tenido esta eclosión social que han sido cerca de 500 marchas violentas, todas ellas, más que la pandemia, ha dicho ella. Hemos tenido los problemas climatológicos, hemos tenido circunstancias difíciles en el país. Entonces, para explicar un poco las cifras, ¿no? Sin embargo, ok, más allá de Boluarte, ¿no? Abres tu mirada y dices, hace rato que no estamos creciendo, hace rato que estamos mal, es un problema solamente de Boluarte, a la cual podemos criticarle muchas cosas que ha hecho mal y que está haciendo mal, pero insisto, ¿no? ¿Cómo miras tú, antes de entrar al clic interno, una mirada de la situación de la economía en el país? Primero, los números en la economía hay que saber ponerlos en el real contexto, porque el número como tal es frío y quizás no exprese una realidad. ¿Qué data tenemos oficial en el Perú? El crecimiento del primer y segundo mes. Primer bimestre, 2,1% de crecimiento del PBI. ¿Eso está más o menos alineado al crecimiento que se quiere? Sí, pues, porque queremos llegar a 2,8, casi 3, o sea, podríamos estar en camino. Suena a crecimiento, pero hay que decirle también a la población que enero y febrero del año 23 fueron los peores meses que hemos tenido. Entonces, crecer 2,1 después de haber decrecido un montón y haber sido un bimestre del año pasado pésimo, no es nada. Es simple rebote estadístico y eso no te ayuda en nada. ¿Cuánto debimos haber crecido en el primer bimestre o trimestre? Por encima del 4 o 5% porque viene de un año pésimo. Entonces, eso es lo primero. Aquí no hay que alegrarnos mucho.
Sin embargo, ¿eso me hace ser negativo en mi proyección para el cierre de año? No, yo creo que el Perú sí puede crecer hasta el 4 a 5% este año. Sí puede. Estamos viendo que hay una alza de precios de minerales fuera y eso solo va a mover la aguja. Pero ¿qué pasa en nuestro país? No se hace la tarea. No se hace la tarea. ¿Cuál es la tarea que tú harías, pero así, inmediatamente? A ver. Si la presidenta dijera, a ver, Jesús, lo he escuchado hablar en el programa de Baella, ¿puede resumirme, por favor, las 3 ideas claves para relanzar la economía? Yo diría lo siguiente. Dejemos de estar usando los recursos de la gente para reactivar la economía. Porque cuando hablamos de sacar la CTS, está hablando la plata de cada uno. ¿eh? Hay que sacar las AFP. ¿De quién es esa plata? De cada uno, ¿no? Ya. ¿Cuánto tiene el Estado para contingencia? 71.000 millones de dólares. Que el Perú lo guarda, que me parece muy bien, es un gran número. Pero ¿cuándo se usa eso? ¿Cuando estemos bien o cuando estamos mal? O sea, es como si tú tuvieras un gran fondo guardado de tu empresa en un certificado y no lo quieres tocar y tu empresa necesita capital de trabajo. Tú dirías, oye, saca un poco, pues, ¿no? Invirtámoslo, generemos recursos. Ya, el Perú necesita generar recursos, necesita que el Estado invierta. Ahí viene el término. ¿Para qué? ¿Para crear más burocracia? ¿Para contratar más gente? ¿O para hacer una obra innecesaria? No, hazte una represa que genera movimiento, motiva, impulsa la industria de proveeduría a la minería, métete al tema de la acuicultura, mueve la economía como debe ser. Ya, pero eso es mediano largo plazo. Ya. Pero la pregunta es, ¿y qué harías hoy? Porque el Perú no aguanta más. Perfecto, hay una medida que le hemos contado a la presidenta, le gustó la idea, pero no veo que se implemente. Hay más o menos, Alfonso, 3 millones de personas en el Perú que todos los días salen de su casa con un capitalcito de trabajo muy reducido a producirlo para venderlo y comer en el día. 3 millones de personas más o menos. ¿Esa gente es formal o informal? Informal, pues. Ellos pueden acceder a los créditos Impulsa Perú, Reactiva y todos los creados. No existen, no existen. ¿Y cómo podemos hacer para impulsar a esta gente que realmente necesita y hoy está en manos del gota a gota, ¿no es cierto? Sí. Correcto. Abramos cuentas que la presidenta ya lo dijo hace 28 de julio, yo lo escuché decir, hay que abrir cuentas DNI en el Banco de la Nación. Exacto, no con RUC, con tu DNI cuentas en el Banco de la Nación. ¿Sí? A través de billeteras electrónicas hagamos préstamos, microcréditos. A esta gente, a estos 3 millones de personas, tú le das 1.000 soles de capital y lo van a trabajar, porque el capital con el que ellos trabajan día a día se lo están consumiendo porque no tienen ventas. Entonces, dales 1.000 soles de crédito. Con garantía del Estado, con una tasa muy asequible. No te van a pagar. Mira, ese sector es el que menos morosidad tiene. Y segundo, si no te pagas, muerte civil, pues el señor no podrá hacer ningún trámite. Yo te aseguro que eso no va a pasar. Y que sea revolvente. Y trabajó los 1.000, generó, dale más crédito. Y empecemos a formalizar de esa manera. Porque ellos van a acceder a una cuenta, a una billetera electrónica. Que dicho sea de paso, Yape, ¿cuántos millones de usuarios tiene? Sí, y ahí está la informalidad. Claro, usemos ese mecanismo para hacerlo atractivo, la formalidad. Totalmente. Estarías inyectando de un día para otro 3.000 millones de soles a la economía, porque esa gente no va a recibir los 1.000 para guardárselo y para ahorrarlo, lo va a invertir en sus insumos para salir a vender, en sus carnes, en su papa, en su mejora de infraestructura, de sus cochecitos, no sé, pero eso se inyecta a la economía y ese señor va a comprar medio kilo más de arroz ese día, va a comprar 1 litro más de aceite, va a comprarse un tarrito más de atún y se empieza a mover la economía. Yo no sé si es tan difícil de entenderlo, yo no soy economista, Alfonso. Soy empresario, soy ingeniero civil, pero tengo sentido común. Y creo que la economía es mucho sentido común que se está perdiendo en nuestro país. Ahora, entonces, el Estado, o mejor dicho, la presidenta te ha escuchado y no ha tomado las decisiones, por lo visto. Esta no. Algunas nos tomó, pero se implementó mal. Por ejemplo, el del ANIN, la Autoridad Autónoma para Infraestructura. Esa fue una idea que generamos dentro de la sociedad e industria, pero hubo la que impulsó Alberto Tarola. Correcto. Yeah. ¿Qué pasó?
La idea exactamente era esa. No podemos tener en el país municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios, todos hacen obras. Todos hacen obras. No hay esa visión nacional de desarrollo de una política de infraestructura. Entonces dijimos, alguien tiene que hacer cargo de eso. Una autoridad que no tenga nada que ver con el gobierno. Háganse como una especie de directorio de BCR, igualito. Generen una institución, lleguen, traigan a los mejores técnicos y hagan un planeamiento de crecimiento de la infraestructura. Suena muy bien, ¿eh? Claro, y de ahí el directorio aprueba un plan nacional de infraestructura. Tú eres el gobernador de Apurímac y dices, quiero construir tal puente, un ratito. Eso no forma parte del desarrollo nacional, pero usted sí puede hacer tal carretera, porque necesitamos interconectar, y armas un desarrollo. ¿Y cuál es lo más importante? Que no depende del poder político. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que se implementó? Se hizo todo eso menos el directorio independiente. ¿De quién depende? Del Estado. ¿De dónde? De PCM. Entonces, nuevamente, la decisión va a ser política. Estás en lo mismo. Lo único que has hecho es quitarle la decisión de algunas municipalidades o gobiernos regionales y lo vas a centralizar en la PCM. Pero sigue siendo pues, un tema de políticos. Si no, ya vemos cómo vienen todas las componentes después, ¿no? Un desastre. Entonces, necesitamos tecnificar a nuestro país. Eso es. ¿Y cómo la política afecta a la economía o no la afecta? Muchísimo. ¿Quién puede decir hoy que la economía va en cuerdas paralelas? Es imposible. O sea, siempre hubo una implicancia. Lo que pasa es que antes no se hablaba, no se decía o no se quería ver. Yo debo reconocer algo, Alfonso, y lo voy a decir en tono autocrítico porque siempre es bueno reconocer los errores. Los gremios empresariales, los empresarios en general, creíamos que era mejor no hablar, no decir, mantener un silencio cauto, prudente, que eso era mejor que salir a criticar. Y eso nos trajo varias consecuencias. Primero, generar espacios que otros los han ocupado y que hoy estamos pagando las consecuencias. Yo creo que no podemos ser cómplice con nuestro silencio ante lo que pasa en la política. Y hoy está pasando cosas muy feas. Y eso está golpeando al consumo, está golpeando al desarrollo y, por supuesto, a nuestras empresas. ¿Qué es lo que ves de feo en la política que tú crees que hay que denunciar o frente a lo cual los empresarios deberían salir a decir su palabra? Mira, no hay empresario en el Perú que no haya sido víctima de una corrupción, por ejemplo. Y es denunciado muy poco. Tenemos todavía algunos un poco de temor de salir a denunciar esa corrupción. Eso tiene que ser abierto. Ahora, claro, tú al aceptar y dar ese tributo, entre comillas, que te pidan ilegal, te vuelves parte de la corrupción también. Entonces, ese sistema se ha instituido en nuestro país. Eso hay que trabajarlo. El Perú necesita políticos profesionales que se dediquen a hacer política. El Perú tuvo un problema. Castigó a los partidos políticos, ¿no? Yo creo que desde los 90 vino un problema tremendo y se empezó a perder la institucionalidad de los partidos políticos. Hoy no tenemos partidos políticos. No hay reelección. Eso ha hecho que tengamos los congresos que tenemos y los alcaldes que tenemos. Hay reelección de congresistas. Ahora, ¿no es cierto? Va a haber, mejor dicho. Pero castigamos al Congreso buen tiempo con eso. Y mira cómo la calidad empeoró. Alguien dijo, no, de esa manera vamos a propiciar la renovación y No ha habido nada de eso. Más bien ha habido un deterioro de la institucionalidad política. Entonces, necesitamos trabajar en algunas reformas más de la política. Pero lo que no podemos hacer los empresarios hoy es quedarnos callados ante lo que vemos en nuestro país. Sí, hoy hay una publicación que señala una encuesta donde el que ronca es el Congreso, no el Ejecutivo, que está más bien caído y la gente percibe que el que tiene poder o más poder es el Congreso. ¿Ese poder lo reconoces tú y en todo caso crees que se está usando correctamente? Si estuviéramos usando bien los poderes que cada institución tiene en nuestro país, la foto sería otra. Yo lo que entiendo es que los poderes se usan en nuestro país más para buscar negociados, entre comillas, para generar más poder
más que pensando en el bien común y en el desarrollo de nuestro país. Yo no creo que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial se encuentren en este momento conversando de cara y con miras a la creación de una visión de desarrollo del país. Lamentablemente no es así. Cada uno está enfrentado en defender su fuero y buscar cómo fastidiar al otro. Esa es la percepción que uno tiene como ciudadano de afuera, ¿no? Yo no veo, por ejemplo, un Congreso hoy preocupado en sacar las normas y las leyes que el Perú necesita. No veo un Ejecutivo mirando el desarrollo de nuestra economía, más preocupado en sus propios problemas. Y un Poder Judicial que no tiene ni los recursos, ni al parecer, las personas para sacar adelante a su fuero, ¿no? Tú, ¿cómo aprecias el enfrentamiento que existe dentro de la Fiscalía? Mira, la Fiscalía lamentablemente ha llegado a una situación en la que está enfrascado en temas internos que entre ellos mismos hay una pugna tremenda, que eso al final ha llevado a un enfrentamiento ahora con otro poder como el Ejecutivo. Yo creo que eso sigue haciendo daño al país. Pero nuevamente, hemos hecho daño a la institucionalidad, porque quienes generan esos problemas y conflictos que hoy vemos son personas, Alfonso. Yo no podría decir la Fiscalía está generando. Yo digo, algunas personas en la Fiscalía. Hay facciones. Exacto. Y lo mismo podríamos hablar de todos los poderes. Cuando uno habla del Congreso, ojo, es bien peligroso, ¿no? Claro. Cuando dice Congreso, ¿de quién hablas? Son 130 congresistas. Cada uno distinto, pensando distinto, uno mejor que otro peor que otro, pero no podemos generalizar, ¿no? La forma en que el Congreso hoy día puede todavía partirse en sus bancadas, ¿es un error? ¿O te parece que debe ser así? Yo siempre he creído y pensado que, por ejemplo, un congresista que es elegido, ojo, yo sé que hay un voto preferencial, pero uno primero vota por un grupo y después vota por una ubicación personalizada, sí, ¿no es cierto? Si yo me salgo del grupo, yo estoy retirando, me estoy retirando del grupo que mi elector eligió, sí, ¿no es cierto? Ese debería perder su condición de congresista y debería ingresar el suplente, el accesitario, claro. Y con eso se van los tránsfugas, Alfonso. Que hacen mucho daño a toda la estructura política, ¿no es cierto? Muchísimo daño. Y eso le daríamos institucionalidad al partido político. Sí. Porque el partido político tendría el control de sus... Hoy los partidos políticos no tienen control de sus congresistas. Y los congresistas que llegan siempre dicen, yo tengo la decisión personal, yo no respondo a nadie. Y entonces, ¿por qué formaste parte de un grupo? Porque uno elige un grupo, ¿no es cierto? Yo creo que hay que devolver la institucionalidad política a los partidos, ¿no? ¿Tú aprecias una debilidad tal en la Presidenta de la República en este momento que podría traer como consecuencia que deje la presidencia antes del 26? Mira, yo era uno de los peruanos, como varios, que creíamos o que creemos, no sé si dejarlo en tiempo presente aún, de que lo mejor era respetar los plazos constitucionales y esperar el 26 y prepararnos mientras tanto para llegar a una buena elección y fortalecer la democracia. Yo hoy me pregunto si el Perú puede esperar 2 años más con la foto que tenemos hoy y si no, más bien estamos destruyendo la institucionalidad democrática. Yo entiendo que los problemas en los que está inmerso el Ejecutivo, si no los resuelve en el cortísimo plazo, estaríamos empezando a deteriorar la democracia en nuestro país. Y eso sería más perjudicial. ¿Y qué es lo que tú apreciarías como una solución a los problemas? Ojalá que entendamos los peruanos, ojalá que entendamos los peruanos que hoy lo que más necesitamos es unidad, unión. Estamos muy fragmentados, Alfonso. Muy fragmentados. Pero me refiero al caso de la Presidenta de la República, que tiene una serie de investigaciones en torno a lo que puede ser o los relojes o la situación con el hermano o demás, ¿no? Y eso es lo que podría, digamos,
terminar siendo una razón para que vayamos a un adelanto de elecciones. ¿Tú crees que que bajo esa condición es claro, a eso iba conveniente? Mira, a eso iba mi comentario. Si estamos en esta situación de fragmentación, tú me podrías asegurar que si la presidenta mañana es vacada, ingrese una persona o un grupo concertado que nos lleve a un buen camino, yo creo que estaríamos peleándonos a ver quién lo sucede, veríamos nuevamente enfrentamientos, gente en las calles gritando, convulsión social, y eso es lo que uno dice, ¿qué es peor, la enfermedad o el tratamiento? ¿No? Ya, ¿qué es lo que es peor para ti? Yo- ¿Nos quedamos con la señora Boluarte el 26? Mira. ¿O le pedimos que se vaya? Yo diría, si somos capaces los peruanos, que ojalá así sea, de juntarnos, tener un plan mínimo de ejecución, sí, yo pediría que es un momento de un recambio. Pero siempre y cuando sepamos que hay ese espacio democrático que podamos ¿Tú lo hablar. encuentras ahora? Yo no lo veo ahora. Entonces, por lo tanto, nos quedamos hasta el 26 así y vamos a tratar de, digamos, darle soporte, ustedes como institución. O yo pensaría distinto. ¿Por qué no preparamos ese ambiente común? Para ser una alternativa de poder tener como una especie de transición que podamos ¿Crees llegar, todavía ¿no? que es posible que generar un consenso para una transición? Yo creo que deberíamos, y esto tiene que pasar por el Congreso necesariamente, porque eso es, así lo dice nuestra Constitución y eso es la ¿En esa democracia, fragmentación ¿no? es posible? Qué difícil, Alfonso, qué difícil. Yo soy por naturaleza una persona optimista. Bueno, por todos los que hacen naturaleza. empresa en el Claro, Perú ¿no? son Más medio- industrial, ¿ah? medios locos y Sí. medios optimistas, pero in y extremis. muy optimista. Claro. Pero debo decirte que cada día me siento más golpeado por lo que veo en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿tú no aprecias en esto, Jesús, cierta manipulación de una parte del sector mediático que más bien pone énfasis en ciertas cosas y no en otras? ¿O tú crees que no es así? Mira, yo creo que en el Perú siempre ha pasado eso, Alfonso. ¿Siempre se ha manipulado? Siempre se ha relevado el tema que se quiere relevar. ¿no es Bueno, cierto? entonces no es tan grave en realidad, sino es en apariencia grave, porque los medios entonces exacerban cierta No, noticia, porque, ¿o no? No tanto así, porque eso sonaría un poco que, pucha, estamos más de lo mismo, ¿no? Que estamos quejándonos. No, sí es bueno levantar la voz, porque esto que está pasando en el Perú hoy, obviamente no es un tema que nos asombre, porque ¿cómo es posible? Nunca ha sucedido en el Perú. No, por el amor de Dios, en el Perú estamos acostumbrados a este tipo de hechos. Lo que sí debemos hacer, y ya, es levantar la voz y es decir, ya basta. O sea, el Perú los están destruyendo a nuestro país, a nuestro Perú. Y por un lado hay un grupo de empresarios que queremos sacar adelante de nuestro país, hacemos propuestas para el desarrollo, y por otro lado vemos un grupo político que está enfrascado en esa pelea subalterna que lo único que busca es satisfacer intereses personales o de grupos. No puede seguir pasando. ¿Y a quiénes identificas tú con ese grupo que está tratando de hacer eso? Mira, ¿quieres poner el nombre y apellido? No pondría nombres y apellidos, pero basta con ver quienes tienen algunos apetitos electorales en nuestro país y seguimos con el bendito fraccionamiento, ¿no? ¿Cómo es posible, Alfonso, que estemos ya alrededor de 30 candidatos para el 26 y me cuentan que hay como 40 haciendo cola en la OMBE para seguir O sea, ¿cuántos candidatos vamos a llegar a ser en el 50? ¿Eso es lo que quiere el Perú? Por lo menos 30 o si no 40. Sí, o si no 50. Absurdo, ¿no? Sí, pues. O sea, es muy absurdo lo que pasa en nuestro país. Bueno, hay que llamar la atención a eso, ¿no? Y ojalá que las personas cedan posiciones y hablen y piensen de planes de Perú. Y que hablemos de planes. ¿A qué Perú queremos? Y después de que identifiquemos qué Perú queremos, cualquiera de lo que estamos ahí podría ser. Excelente que sean, ¿no? Sí. Pero definamos qué Perú queremos. Para terminar, muy chiquito. Chancay está pues en la agenda, ¿no? ¿Cómo ves esa agenda del puerto de Chancay, la inauguración que se va a llevar a cabo? Yo lo dije en un evento
que a mí me encantaría decir que Chancay es producto y fruto de un planeamiento estratégico nacional y que vio el Perú la necesidad de tener un centro logístico de desarrollo productivo, empresarial. Es decir, podríamos decir muchas cosas, pero eso no es así. La verdad es que esto es fruto de una inversión privada, de unos inversionistas peruanos de Volcan con unos inversionistas chinos, Costco, que han generado una mega obra que puede cambiar la vida al Perú y a la región. Pero ¿qué veo yo, Alfonso? Veo que estamos a escasos... Has dicho puede, claro. Bien. Y lo pongo en condicionante, porque estamos a escasos meses de que venga el presidente de la China a inaugurarlo y el Perú sigue pensando qué va a hacer con esa mega obra. ¿No es cierto? Porque ¿tenemos resuelto el tema de conectividad? No. Los contenedores, que son más o menos 1,5 millones anuales, casi 3.000, 4.000 contenedores diarios, ¿por dónde van a salir? ¿Para Americana Norte? Por camiones, no por sé. amor de Dios, imposible. Lo lógico es por cabotaje. No hay ley. No hay, lo balotearon, no quieren los congresistas. Es imposible. ¿Pero por qué? Intereses, es un tema de intereses. Entonces no hay cabotaje, ¿qué más? Ni siquiera hemos resuelto el tema de transporte. La ciudad de Chancay, por el amor de Dios. Tú has visto las necesidades que tiene Chancay como pueblo y vas a tener un monstruo que va a generar una logística internacional increíble. ¿Está preparado? No está preparado. Tenemos ese 1,5 millones de contenedores que llega al año o que va a llegar con productos del Asia. ¿Cómo van a regresarse al mundo? ¿Se van a ir vacíos del Perú o somos capaces de llenar 1 millón de contenedores anuales con producto nacional para el mundo? No estamos preparados. Tenemos zonas económicas especiales para aprovechar esa gran oportunidad que se presenta. El parque industrial de Ancón. Parque industrial de Ancón, por amor de Dios. Maravilla. Esperemos 20 años para que esté. Entonces, ¿qué pasa con nuestro país? Tenemos oportunidades y no las sabemos aprovechar. ¿Acaso el megapuerto de Chancay ha empezado a construirse hace un mes que nadie se dio cuenta? ¿Hace cuánto estamos hablando del megapuerto de Chancay? Construcción hace 3 años, ¿no? Ya, y nadie se percató que cuando eso se construye y se termine, necesitamos cosas paralelas para que esto funcione bien. No, estamos en el gobierno de Pedro Pablo, Vizcarra, después Sagasti, y recién han mirado más al puerto en la época de Castillo cuando comenzó, pero estaba en otra, pues el presidente Castillo. Correcto. Y hoy no tenemos una autoridad autónoma que esté manejando ese proyecto de manera conjunta, con una visión. No existe nada. No hay. No. Entonces tú ves que por su lado el alcalde distrital hace lo que puede, el regional, los ministerios. El Ministerio de Transporte tiene su proyecto, el Ministerio de Vivienda tiene su proyecto, cada uno tiene su proyecto. Señores, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo en el desarrollo del país? Chancay es una excelente oportunidad de desarrollo para nuestro país. Bueno, pero hagamos algo, pues hagamos algo concertadamente. Pero nuevamente, mira, regresamos a lo mismo, pero hagamos un plan estratégico. ¿Qué es lo que nos va a decir a dónde vamos a caminar? Chancay puede ser la gran oportunidad de desarrollo para el país, pero puede también terminar siendo un gran puerto para traer mercaderías al Perú. Muy bien. Jesús, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la Muy invitación. amable. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.